Shalom a todos, bienvenidos a este audio de Midrash. Vamos a estudiar la Parashá Vaishlach de la Torá. Estamos dejando la Parashá Vayetze. En la Parashá Vayetze vimos cómo Jacob tiene que huir de las garras de su hermano Esav, pues porque le ha quitado la primogenitura y le ha quitado la bendición principal de su padre Isaac, y pues tiene que salir corriendo. Vimos que llega a la tierra de Harán y ahí conoce al que va a ser su suegro, a Labán, una especie de estafador, de hombre astuto, un hombre sin escrúpulos. Y este hombre, digamos que se convierte en su jefe y que Jacob tiene que trabajar durante 20 largos años sin parar para Labán. Y pues ahí poco a poco él va construyendo también su propia riqueza con lo que va ganando. Aparte de todo, pues él se casa con sus hijas, con Rachel y Lea. Y también pues él conoce a dos concubinas, con lo cual tiene cuatro esposas, de las cuales van a ser toda la estirpe conocida como las 12 tribus de Israel. Llega el momento en que Jacob tiene el hijo añorado, el hijo de la mujer de su vida, que es Rachel, y es el famoso Yosef. Yosef nace y es el momento en el que Jacob dice, ya no puedo estar más en esta tierra es una tierra de idolatría. Él se preparó durante 14 años en la yeshiva de Shemi Eber. Recordemos que él no fue que salió directamente del hogar de Isaac a Harán, sino que primero se prepara. Durante 20 años estudiando y luego, perdón, 14 años estudiando y luego 20 años trabajando. O sea que han pasado 34 años desde que él salió de su casa. Llega el momento de salir y huir de su suegro. Jacob se da cuenta que nada bueno le espera quedándose con un suegro así, nada bueno le espera eh, a Joseph creciendo en un entorno así. Una cosa es que él se haya preparado 14 años en una yeshiva para enfrentar la vida alrededor de personas negativas, de personas idólatras, y otra cosa es que su hijo nazca en ese entorno y que quizás se deje permear de él mismo. Nosotros mismos, si lo vemos desde nuestra propia vida, a veces es muy difícil la convivencia con personas que no están en la Torah. Nosotros muchas veces padecemos de este fenómeno, el fenómeno de Jacob viviendo con Labán, porque tenemos que estar soportando gente, por ejemplo, idólatra, porque hay gente que le gusta todavía pues la brujería, el incienso, las esencias, las velas. Hay gente que le gusta la música a todo volumen, hay gente que le gusta la pelea. O sea, muchas veces es difícil. Hay que tener una fuerza espiritual increíble para poder convivir hoy en día con personas negativas. El caso es que la parashá Bayet se va a terminar con un Jacob huyendo de su suegro. Se va con sus esposas, con sus hijos, con su ganancia, ¿cierto? Labán tarde en la noche se da cuenta porque le faltaban unos ídolos. Principalmente eso es lo que lo obliga a salir corriendo detrás de Jacob, a perseguirlo. Ellos tienen un enfrentamiento verbal, una confrontación, de lo cual al final pues Jacob tiene que seguir su camino. Hacen las paces con Labán, hacen un pacto de paz de que no va a haber agresión entre su pueblo y el pueblo que va a fundar Jacob más adelante. Y lo que el Midrash dice al final de esta parasha es que cuando Labán regresa a su casa, se volvió pobre nuevamente. O sea, él era pobre cuando llegó Jacob. Jacob lo ayudó a enriquecerse. Y por él irse esa noche a perseguir a Jacob, pues entraron los ladrones a su casa y se le llevaron todas sus posesiones. Con lo cual, él hace las paces con Jacob, regresa a Harán y vuelve a la misma posición en la que estaba sin Jacob.
vuelve a la pobreza. Así se dio cuenta claramente que solamente Labán había sido bendecido gracias a Jacob y no por ningún otro motivo. Y así es como empieza la Parashá Vaishlach. La Parashá Vaishlach tiene muchos temas. Yo me quiero centrar en este audio principalmente en la batalla que él tiene con Esav, que para mí es como una batalla de esas de película tipo La Guerra de las Galaxias o algo así. Tiene muchos componentes porque es una batalla que se da en el mundo espiritual antes de darse en el mundo físico, de lo cual vamos a aprender muchas cosas. Y finalmente, pues hay una confrontación física, una confrontación final entre Jacob y Esav. Y pues vamos a empezar. Cuando Jacob regresó a Eretz Israel de la casa de Labán, lo primero que hizo fue enviar mensajeros a su hermano Esav, quien vivía en la tierra de Seir, para avisarle que había regresado y que deseaba vivir en paz con él. O sea, que digamos que Jacob sabía que él tenía esa culebra ahí todavía viva, que Esav debía estar molesto y que pues él tenía que de alguna manera buscar solucionar ese tema. Eh, Hay que entender que Jacob en este punto ha crecido mucho como persona. O sea, Jacob ya no es el niño nerdito que estudiaba todo el día, que habitaba en cabañas en la casa de su padre. Jacob ya tuvo que salir al mundo, ya tuvo que enfrentar maestros espirituales, enfrentarlos en el sentido positivo, claro está, y luego enfrentar la vida, lo que es trabajar como un berraco, como se dice, 20 años. Entonces él había crecido, él tenía mucha fuerza espiritual y mucha fuerza en lo material. Pero Esav no se quedaba atrás, o sea, Esav no era el hijo calavera que hacía maldades menores y pues se hacía loco frente a Isaac. Esav también había crecido, pero había crecido para el mal. O sea, Esav había tomado ya mucha fuerza de los mundos inferiores. Recordemos que Esav fue el que mató a Nimrod y tomó las vestimentas de Nimrod. Ahora él era el usuario del talit de Adán y con lo cual pues él ya era prácticamente la presencia viva de la serpiente en este mundo. Se dice que en todas las generaciones siempre hay un malvado que es como el destinado a recibir como esa corona de los mundos inferiores, o sea que siempre hay como un descendiente que, que recibe el título de la gran negatividad, por así decirlo. Muchas veces se lo atribuimos a algún gran líder mundial, algún presidente o alguna gran persona del mundo que controla la sociedad, que controla la civilización, pero que realmente lo que tiene detrás es toda esta negatividad. Entonces esa no era algo fácil de enfrentar. Era, él tenía su poder, tenía su fuerza. Entonces, eh, Jacob lo que decide es mandar mensajeros. Dice aquí el Midrash que le envía mensajeros. Y los mensajeros dicen, ¿cómo puedes enviarnos a lo de Esab? Objetaron los hombres de Jacob. Tenemos miedo de enfrentarlo. Es como ir, no sé, como ir a mandarle razones a un narco peligroso. Es algo así. No teman, pediré a los ángeles que nos recibieron cuando llegamos a Eretz Israel, que marchen frente a ustedes y los protejan. No nos debería sorprender que Jacob enviara seres celestiales a lo de su hermano Esab, porque era habitual para nuestros patriarcas trabajar con ángeles. O sea, una característica de un patriarca para ser patriarca era que tenía conexión o algún tipo de contacto con ángeles. Entonces, si estudiamos, ya vimos que 3 ángeles llegaron a la casa de Abraham después de que se circuncidó. Eso por un lado. Por otro lado, mientras deambulaba en el desierto, los ángeles se dirigieron también a la sirvienta de Abraham, o sea, a Agar. Luego, más adelante, Eliezer, el sirviente de Abraham, quien viajó a lo de Labán, fue acompañado también por ángeles. O sea, para Jacob no era una situación como novedosa, entonces él dijo, bueno, primero intentemos enviando ángeles.
Jacob dio instrucciones precisas a sus mensajeros, y en esto sí el Midrash tiene como su discusión, porque hay Midrashim que dicen que los mensajeros eran hombres, eran empleados de Jacob, y hay otros Midrashim que dicen que no, que los mensajeros eran ángeles. Jacob dio instrucciones precisas a sus mensajeros respecto a cómo dirigirse a Esaf. Entonces les dijo: humíllense delante de él, llámenlo amo mío. Sin embargo, expongan nuestra posición claramente. Díganle en mi nombre que he vivido con Labán, el amo de todos los magos y estafadores, pero lo superé. O sea, queriendo decir que seguramente también puede superar a Esaf. A pesar de vivir en la casa de Labán, cumplí con la totalidad de las 613 misbot. También queriéndole decir que a pesar de haber vivido entre gente completamente negativa, entre Goim, él salió victorioso y salió con sus 613 misbot. Demoré mi partida hasta ahora, o sea, hasta el nacimiento de Yosef, porque él posee el poder para prevalecer sobre ti. Díganle: me odias por las bendiciones que piensas que te robé. Nuestro Padre me bendijo para que se me otorgue el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Pero no he recibido ninguna de estas dos cosas. Poseo bueyes, asnos y burros que no vienen ni del cielo ni de la tierra. Entonces, ¿por qué me odias? O sea, que las palabras de Jacob fueron las siguientes. Volvemos otra vez. Poseo un buey, un burro, ovejas y sirvientes. Esto también el Midrash dice que implica algo más profundo. Tengo a Yosef, quien se compara con un buey. Tengo a Isahar, quien se compara con un asno, y quien con sus estudios de Torah ganará. Tengo ovejas, que las ovejas son el fiel pueblo judío que lo sigue lealmente, porque pues siguen lealmente a Hashem, como a las ovejas, a su pastor, y a quienes Esaf jamás podrá destruir. Y habrá un sirviente David y una sirvienta Abigail, quienes con su gran santidad en el futuro debilitarán la fortaleza de Esaf, que está basada en la impureza. Jacob instruyó a sus hombres: expliquen claramente a Esaf que si busca la paz, estoy preparado para la paz. Pero si quiere guerra, también estoy preparado para ella. Mi gente es fuerte y rezamos a Hashem para que cumpla nuestros pedidos. Los mensajeros partieron, pero después regresaron con noticias muy desalentadoras. Tú actuaste como un hermano hacia Esaf, le informaron a Jacob. ¿Pero tú crees que él se comportó como un hermano? Él sigue siendo Esaf, el viejo astuto. Viene a tu encuentro con 400 hombres, todos ellos generales. Aquí aprendemos una cosa, que fue un error. Fue un error haber enviado mensajeros a lo de Esaf. ¿Por qué? Porque Esaf, sea como fuere, estaba ocupado en sus asuntos y quizás ni siquiera se hubiera dado cuenta del regreso de Jacob. Ahora Jacob fue el que atrajo la atención a Esaf. Y como consecuencia, Esaf se acordó de todo lo que pasó y está dispuesto a pelear. Es decir, que la furia de Esaf se había calmado durante la ausencia de Jacob. Pero cuando los mensajeros aparecieron ante él, esa furia volvió y se reavivó como el primer día. Cuando Jacob escuchó que Esaf venía a pelear contra él, se sintió tan amedrentado que su cuerpo se ablandó como la cera. No solo temía que lo fueran a matar, sino que eran aprensivos ante la posibilidad de matar a otro en batalla. Aquí hay que entender varias cosas. Y estas son lecciones de vida también para el pueblo judío. O sea, este suceso, porque es que nos está diciendo primero que Jacob va y como quien dice vulgarmente, lo torea. Y segundo, despierta la furia de una persona que estaba calmada. Estos párrafos de la Torah nos enseñan de alguna forma cómo es que debe un judío tratar con los goim, con la gente común y corriente. Entonces, la primera lección de vida que todo judío debe aprender a través de esta porción de la Torah es que no debe uno comprar peleas. O sea, uno no debe estar buscando peleas ni estar provocando a los goim. Porque los goim también tienen, de una o de otra manera, tienen su mérito, y eso es una parte de lo que vamos a estudiar hoy.
Entonces uno no debe confiarse de que hay personas que piensan que porque tienen Torah están por encima de los demás. Espiritualmente sí, pero hay excepciones. Y esas excepciones hoy las vamos a tratar también con el Talmud. Eh, de alguna manera Jacob no tenía una mala intención, él quería reconciliarse con su hermano y quiso tomar la iniciativa de esa reconciliación, pero no fue la mejor manera de buscar esa reconciliación. Ir a decirle que él estuvo con Labán, que lo superó, que él era ahora superpoderoso, que no le tenía miedo, que para las que fuera, que si quería pelea, pues pelea, que si quería paz, pues paz. No fue la forma de, digamos, como enfrentar esta situación. Y todas estas acciones tuvieron consecuencias en el futuro. Vamos a leer un poquito aquí de Art Scroll. Vamos a ver, vamos a ver. El Humash de Art Scroll dice y sostiene que Jacob se equivocó. Su decisión de honrar a Esav presagió una tragedia que tuvo lugar durante la lucha por el poder entre dos hermanos de la dinastía Ashmonea más adelante en la época del Segundo Templo. O sea, estas decisiones tuvieron repercusiones en el futuro. El hermano derrotado invitó a los romanos a que le ayudaran y ellos, como era de esperarse, aceptaron demasiado gustosos. Así fue como el imperio romano logró afianzarse cada vez más en la tierra de Israel hasta que controló todo el país y finalmente destruyó el templo y exilió a los judíos. O sea que esta acción, el haber despertado la furia de Esaf en un futuro, iba a hacer que sus descendientes, el pueblo romano, tomaran Israel, tomaran Jerusalén. Entonces, uno debe procurar en la vida la paz, debe uno cuidarse mucho con sus actitudes, con sus pensamientos, sobre todo en la forma como uno se dirige a las personas, porque uno puede estar generando sin querer odio gratuito. ¿Cómo funciona esto? Muchas veces una persona que está estudiando Torah, que está cumpliendo las misbot de la Torah, que se está esforzando en ellas, mmm, intenta ir a, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que yo tuviera un tío o una tía y yo dije, yo sé que mi tío está mal de plata, que tiene problemas, le voy a llevar la Torah a mi tío o a mi tía. Entonces yo llego, llego a la casa de mis tíos, tíos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les vengo a enseñar la Torah porque ustedes están muy mal, porque ustedes están en pobreza, en miseria, ustedes son pobres porque quieren y ustedes tienen que empezar a guardar misbot para que a través de las misbot dejen de estar en la inmunda. Aparentemente yo tengo una buena intención, pero la forma de hacerlo es por debajeando a mis tíos en este ejemplo, es un ejemplo, y lo que voy a lograr es que mis tíos se ofendan conmigo y me tengan piedra y empiecen a hablar. ¿Este qué se cree? Que porque está en esa religión entonces es más que nosotros. ¿Qué le pasa? Yo, además, ¿qué le pasa? Yo no voy a dejar de comer cerdo, no voy a dejar de guardar mis bot. A veces es mejor uno no meterse en el proceso de los demás. A veces es mejor dejar que cada persona viva sus procesos. Si la persona pide ayuda, es un deber ayudarla, pero tiene que nacer de la persona pedir la ayuda. Uno no puede interferir en las vidas de los demás, porque eso incluso pasa dentro del mismo pueblo judío. Yo ya les he contado cómo funciona esto, que el que cree que cumple un poquito más es amontársela al que no cumple como uno cree que debería. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, porque por hacer cosas buenas con las herramientas que no son, puede terminar generando problemas. Y aquí ya estamos viendo que Esaf está ya otra vez Piedro y se siente incluso de alguna forma desafiado. Dice aquí el Humash de Shem Tov. Mientras Jacob, ¿qué pensaba? Él pensaba que porque él había cumplido toda la Torah en la tierra de Labán, ya las tenía todas ganadas. Resulta que no. Resulta que ahora, a consecuencia de sus acciones, viene Esaf con 400 generales que
no son solamente generales físicos, sino que son entidades espirituales que él tiene bajo su control a atacar a Jacob. Y por eso dice que él empezó a tener miedo. Entonces, espérenme un segundo. Dice aquí en Génesis 32, Pasuk 7, Vairá Jacob meot vayetzer lo. Y temió Jacob mucho y le dolió. Entonces la pregunta es, ¿por qué tuvo miedo Jacob? ¿Acaso no estudió 14 años? Estoy confundido. Son 14 años de estudio, 20 de trabajo. ¿Acaso no estudió 14 años con los hijos de Noah, Torah? Si una persona que tiene tanta Torah, tanta Kedusha, ¿a qué le tiene miedo? O sea, y la Torah no desperdicia palabras. ¿Por qué va a decir Vayetzel? ¿Por qué va a decir que Jacob tuvo miedo? A lo mejor uno diría, ¿no? Pues una persona con tanta Torah, antes que Jacob se cuide, porque pues pobrecito, perdón, antes que Esab se cuide, pobrecito Esab, no. Aquí la Torah está diciendo que Jacob tuvo miedo. ¿A qué le tuvo miedo a Jacob? Y para entender a qué le tuvo miedo Jacob y por qué es bueno que nosotros no seamos buscapleitos, es una de las lecciones más importantes que pude aprender esta semana con el Midrash. Vamos a estudiar Talmud, vamos a agregar Gemara y vamos a estudiar Berajot 1, hoja 7 de folio 3, porque el Talmud aquí nos va a empezar a cuestionar si es bueno o si está permitido enfrentarse a los malvados en este mundo. Nos va a decir el Talmud si está bien, porque incluso porque hay personas que tienen ese complejo mesiánico de querer a todo el mundo evangelizarlo, de querer estar golpeando a todo el mundo con la Biblia debajo del brazo y quererle decir lo que tiene que hacer. Aquí la Gemara nos va a empezar a aclarar si está bien o no está bien enfrentarse a los malvados en este mundo. Entonces dice, así enseñó también en una baraita Rav Dustai, el hijo de Rav Matun, dice, está permitido enfrentarse a los malvados en este mundo, como dice el versículo. Los que abandonan la Torah alaban al malvado. Y los que cuidan la Torah se enfrentan a ellos. O sea, él se está valiendo de un pasukim de la Torah que supuestamente se interpreta que los que cuidan la Torah se enfrentan a los malvados. Dice la Gemara, si una persona te susurra argumentando, pero si está escrito, no te enfrentes a los malhechores, no tengas celo para hacer frente de los que actúan con iniquidad, que esto está en Salmo 37, versículo 1. O sea que el Talmud nos está diciendo que por un lado hay que enfrentar a los malvados y por otro lado nos está diciendo que no te enfrentes a los malhechores, no te digas celo de los que actúan con iniquidad. Dice, solo aquel cuyo corazón lo atormenta por sus propios pecados interpreta el versículo de esta forma, por sentirse incapaz de enfrentarse a los pecadores. Pero lo que dice el versículo, al tichtar, enfrentar a los malhechores, realmente significa no asemejarse a los malhechores, no desear ser como los malhechores. O sea que la primera lección que da la Gemara es que enfrentar a la gente malvada no es ir y decirle que está mal y cantarle sus 3 verdades. No, enfrentar a la gente malvada significa no hacer lo que ellos hacen, no hacer lo que yo critico en los demás. Si yo estoy viendo que hay una persona que es chismosa y me molesta, yo no le voy a decir deje de ser chismosa. Yo lo que voy a hacer es dejar de ser chismoso yo primero. Siempre buscar en uno mismo los defectos que ven los demás. Y también dice, no tengas envidia y quieras ser como los que actúan con iniquidad. A veces pasa, porque como tenemos la condición humana, ciertamente, uno a veces envidia que a la gente mala le va bien, que a la gente mala todo le sale, todo le progresa, todo le fluye, y a la gente que guarda Torah como que es un poquito más sufrido el tema, como que es una vida un poquito más difícil. Y sí, muchas veces uno dice, uy, yo tuviera la plata de fulano, que ese se la gasta en viejas, en viajes, yo usaría esa plata es para la Torah de Hashem. No, no hay que tenerle envidia, ni siquiera a los malvados. Entonces en la Gemara se va a meter alguien más. Contrapone la opinión anterior a las de Rav Yitzhak. Dice, ¿acaso es realmente así que puede uno enfrentarse a los malvados? Pero si dijo Rav Yitzhak,
Si notaste que, abro comillas, la hora le sonríe al malvado, cierro comillas, porque prospera en todos sus caminos, no te enfrentes a él, ya que respecto a ese malvado dice el siguiente versículo. Esto está en Salmos 10, versículo 5. Sus caminos prosperan en todo momento, por esa próspera época que le toca vivir. Y no solo eso, sino que en esa época también sale inocente en lo que respecta al juicio divino, como dice este mismo versículo. Alejados están tus juicios de él. Es decir, las malas sentencias que merece recibir el malvado no le son aplicadas durante su hora de gracia. Y no solo eso, sino que además el malvado contempla la derrota de sus opresores, como está dicho al final del mismo versículo. A todos sus opresores él los soplará, alejándolos de él, como el que aleja la paja con un soplo. Por lo tanto, con este versículo el Rav Yitzhak demostró que uno no debe enfrentarse a los malvados. Esta opinión parece contradecir a la citada anteriormente, que dedujo de otro versículo que sí se permite. Claro, entonces aquí, ¿qué nos está diciendo esta parte, esta segunda opinión del Talmud? Y lo dice literal. Hay momentos de la vida donde la suerte le sonríe a los malvados. Y lo dice así. La hora le sonríe al malvado. Por alguna razón que pues nosotros no estamos en el Ein Sof, allá más arriba de Keter, no conocemos la voluntad inefable, no conocemos el plan divino. Y no sabemos por qué hay momentos en la vida donde a los malvados parece que les va bien todo, pero existe. O sea, hay cierto permiso divino para que a la gente mala tenga como su cuartico de hora. Y si ustedes se ponen a pensar, es así. Hay personas que pueden ser muy malas y les va todo bien, pero es como por una temporada. Y luego pues viene su caída, pero esa caída pues no depende de nosotros. A lo que yo voy es a que cuando un malvado está en su cuartico de hora, ese malvado todo le va a salir. Todo, o sea, le va a salir bien todos sus negocios, le va a salir bien todas sus maldades. Ni siquiera va a tener juicio divino que caiga sobre él. O sea, todo le va a salir. Y esa es la razón por la cual muchas personas que entran a la Torah, ya siendo malvados que tuvieron su cuarto de hora, entran a la Torah y les empieza a ir como un poquito mal. Hay personas que entran a la Torah y de pronto tienen una pérdida, tienen un accidente, tienen un percance. Y hay personas que se preguntan, bueno, pero si estoy en la Torah se supone que tengo que estar mejor. ¿Por qué estoy en la Torah y me empieza a ir, pues me estaba mejor como estaba antes, mejor dicho? O sea, hay personas que incluso me lo han dicho, yo estaba mejor cuando estaba antes. No, es que el problema no es ese, el problema es que tú estabas bien porque estabas cobijado sobre esta regla que dice la Gemara. Eras un malvado que estaba en su cuarto de hora. Ya estás en la Torah, por lo tanto ya no eres un malvado. Entonces tienes que empezar a recibir de alguna manera lo que sembraste como malvado. Y es la prueba que muchas personas se enfrentan cuando llegan a la Torah. Hay personas que llegan a la Torah y medio les va mal algo y ya se aburren y ya no quieren y ya todo es malo y se van. Hay personas que entran a la Torah y a pesar de las dificultades siguen adelante, siguen adelante. Esas personas generalmente son las que sí reciben bendición en su vida, sí reciben como esa conexión con el árbol de la vida. Pero entonces, yendo al punto, uno tiene que mirar, porque a veces yo no sé si ustedes han visto en cierta religión que hay pastores. Es que una vez vi un video de un pastor que se aventó a meterse a una jaula con unos leones. Y este pastor empezó a decir que él, por la gracia de yo no sé quién y que por la sangre de sí más, que los leones no le iban a hacer nada, que él estaba bien, que él estaba puro, que él, mejor dicho, que él iba a llegar a controlar esas fieras. Y se metió con los leones y los leones lo mataron. Y eso es lo siguiente que quiero estudiar con respecto a enfrentar a un malvado. Va a haber una segunda respuesta del Talmud. Dice, y si quieres otra respuesta, di que tanto un versículo como el otro, o sea, lo anterior que hablamos, que se refiere a asuntos relacionados con el cielo, e incluso así no hay una contradicción, pues el versículo que afirma que no hay que enfrentarse a un malvado está hablando de un malvado que atraviesa por un momento en que la suerte le sonríe.
mientras que el otro, que autoriza enfrentarse a malvados, se refiere a un malvado que no atraviesa por momento en que la suerte le sonríe. Sí, hay gente que es mala y es como el Chompiras, nada le sale. O sea, hay gente que es como el Chompiras que en lugar de hacer maldades da risa. Y hay malvados que sí dan miedo. Va a haber una tercera respuesta. Y finalmente una cuarta y una última. Tercera respuesta. Y si quieres otra respuesta, di que tanto un versículo como el otro tratan de un malvado que atraviesa por un momento en que la suerte le sonríe, y aún así no hay ninguna contradicción, ya que uno, el versículo que autoriza enfrentarse a un malvado, se refiere solo cuando la persona que se enfrenta a él es totalmente justa. O sea, aquí ya hay un agregado, que la persona que tiene autorización de enfrentarse a un malvado es porque es totalmente justa. Mientras que el otro, del que se entiende que no hay que enfrentarse a él, se refiere a una persona que no es totalmente justa. La Gemara presenta una prueba al respecto. Pues dijo Rafuna, ¿qué significa lo que está escrito en el versículo? ¿Por qué contemplas a los traidores otorgándoles poder? ¿Callas cuando devora el malvado al que es más justo que él? Esto está en Salmos 37, Pasuk 33. Y Rafuna se extraña. ¿Acaso el malvado puede devorar al justo? Pero está escrito, el malvado acecha al justo y busca matarlo, pero Hashem no lo abandonará en su mano. Esto está en Salmos, sí, también después de ese Salmo, 37-33. Y también está escrito, no se le presentará al justo ningún mal. Concluye Rafuna, en verdad el versículo del que se entiende que el malvado puede devorar al justo se refiere a una persona que solo es más justa que él, o sea, más justa que el malvado, aunque no es totalmente justa, ya que tiene algunos pecados. A este justo, por no tener suficientes méritos, el malvado lo puede devorar. Pero cuando se trata de alguien que es totalmente justo, el malvado no puede devorarlo, ya que Hashem lo protege, como lo demuestran los otros versículos. Entonces, uno tiene que también bajarse un poquito del caballo. Por eso les puse el ejemplo de ese pastor que se metió a la jaula de los leones a controlarlos en el nombre de yo no sé qué y por la sangre del sisemas. Él se confió, él pensó que él era totalmente justo. Y llegaron los leones y Navidad, se lo almorzaron. Uno tiene que pensar que uno no es totalmente justo y que uno tal vez no tenga el mérito de enfrentar gente malvada. Y este era el temor de Jacob. Toda esta vuelta era para entender esa situación de Jacob, del por qué Vayira Jacob, por qué temió. Pues resulta que Jacob, con toda la Torah que tenía, con todo el conocimiento, la sabiduría, él sabía que Esaf también tenía un mérito, a pesar de ser un malvado. Y ese mérito no lo tenía Jacob. Y por ese mérito era muy viable que Esaf le ganara a Jacob. La pregunta es, ¿cuál es ese mérito que tenía Esaf siendo tan malvado? Porque aún la gente más malvada a veces tiene algún mérito. Ese mérito es que Esaf, con todo lo malvado que fue, honró a su padre y a su madre hasta el final de sus días. Mientras que Jacob se fue, así como hacen muchos hijos, que alzan el vuelo y se olvidan de sus padres. Hay muchos hijos que son así, que, que se olvidaron de sus papás, que no los honran, ¿no es verdad? Hay hijos que incluso se van de su casa. Yo no digo que los llamen todos los días, o sea, eso no es ser un buen hijo. Aunque sí, sí, o sea, por un aspecto emotivo, por un aspecto de cuidado de las emociones de los papás, sí sería bueno que los hijos estuvieran llamando constantemente a sus papás, demostrar un poco de preocupación por ellos y todo eso. Pero hay hijos que se van y no solamente que no vuelven, no los llaman, sino que ya se creen más que los papás y se creen con la capacidad de llamarle la atención a los papás, de increparlos, de no respetarlos, de imponerse sobre los papás. Eso no es honrar a padre y madre. Pues Jacob se fue, como se diría en colombiano, alzó el rabo, levantó el vuelo y nunca más volvió a saber nunca más volvió a visitar a sus padres. O sea, nunca más, o sea,
se perdió. Y pues para un padre es un sufrimiento muy grande que un hijo haga eso, que un hijo alce el vuelo y se olvide de sus padres. Mientras que Esab sí no hizo eso. Esab los cuidó, los honró, y honrarlos también significa respetarlos, no levantarles la voz, no enojarse. Hoy en día está muy de moda, es algo que pues yo personalmente discuto mucho. Está muy de moda ir al psicólogo para descubrir qué traumas me dejaron papá y mamá. Eso es una forma de deshonra porque es como decir que soy lo que soy por culpa de mis papás. Y sí, pero no es así. O sea, muchos hijos se solazan culpando a sus padres de que lo que tienen hoy en día o los problemas que tienen son culpa de sus papás, y muchas veces hay psicólogos que refuerzan eso y que dicen, no, usted es así por culpa de sus padres. Y los padres sufren, hay padres que sufren por eso, porque oiga, pero ¿qué? Pues sí, habrá, yo sé, habrá padres que son terribles, que son duros, que son crueles, pero con todo y con eso, en generaciones anteriores, pues nunca se sabía de eso, de que un hijo pues culpara a sus papás de todo. Claro está que hay hijos que le guardan rencor a sus padres toda la vida. Eso también es cierto. Eso no respeta generación. Hay hijos que sienten que sus padres les quedaron debiendo. Y sienten toda, o sea, se ponen en posición de un bebé que todavía pide leche materna, que todavía necesita y que todavía quiere. Pues allá cada cual. Lo único cierto es que todo eso genera juicio en el cielo, y ese juicio después viene sobre la persona. En el caso de Jacob, ese juicio era que él sabía que él tenía ese pecado, que él descuidó a sus papás, que nunca se volvió a preocupar por ellos, y que Esaf sí tenía esa, ese mérito. Y para no dejar coja a la Gemara, voy a decir la cuarta y última respuesta. Y si quieres otra respuesta, di que cuando el malvado le toca vivir un momento en el que la suerte le sonríe, entonces la actitud hacia él debe ser diferente, ya que en tales circunstancias ni siquiera un justo perfecto debería enfrentarse a él. Y a eso se refiere el versículo citado por Rav Yitzhak. Pero cuando la suerte no le sonríe al malvado, una persona totalmente justa sí podría enfrentarse a él. O sea, que la Gemara termina concluyendo que mejor uno no se meta en problemas. O sea, que lo mejor es que uno viva su vida tranquilo, que uno no se amargue por los demás, en el sentido de estar buscando tropel, buscando pelea, de que uno tiene que revisar, porque muchas veces los juicios que a uno le llegan en la vida es porque uno ha toreado la maldad de los malvados. Tenemos que entender que si bien hay gente malvada en el mundo, esa gente malvada también existe por la voluntad de Hashem. Y tendrán alguna misión que yo no la comprendo, tú no la comprendes, nadie la comprende, pero están ahí. ¿Qué hacemos? Entonces lo que a uno le corresponde hacer es simplemente vivir su vida judía, cumplir sus misbot, perfeccionarse, superarse, esforzarse, y que Hashem se encargue de cada cual, y que Hashem se encargue de todos los malvados de este mundo, pero que uno no se eche esa carga de querer transformar el mundo. Eso es imposible. El caso es que ya Jacob toreó a la fiera. La furia de Esaf se había calmado durante la ausencia de Jacob, pero cuando los mensajeros aparecieron ante él se reavivó. Cuando Jacob escuchó que Esaf venía a pelear contra él, se sintió tan amedrentado que su cuerpo se ablandó como la cera. No solo temía que lo matasen, sino que eran aprensivos ante la posibilidad de matar a otro en batalla. Realmente Hashem ya prometió cuidarlo. Acordémonos de la semana pasada. Si tú me das ropa para comer, ropa para comer, comida para comer, ropa para vestir, me vas a cuidar en todos mis caminos. Y Hashem le dice que sí, que tranquilo. Entonces, ¿por qué tenía miedo? Si Hashem lo prometió cuidarlo. Pero Jacob sabía, además de ese pecadito que les comenté, de haber deshonrado a su padre y a su madre, Jacob sabía que si cualquier miembro de su campamento pecaba, Hashem no vendría a ayudarlo.
Lo que es más, Jacob pensó que Hashem podría darle la victoria a Esaf porque poseía considerables méritos. Ya repite el Midrash lo que acabo yo de decir. Había Esaf honrado a su padre Isaac durante todos aquellos años en que Jacob permaneció en la casa de Labán y poseía el mérito de haber vivido en Eretz Israel. Doble mérito. Cuidó de sus padres y vivió en Eretz Israel. Las esposas de Jacob notaron su temor, el temor de su esposo, y exclamaron: ¿No sabíamos que le tendrías miedo a Esaf? ¿Por qué entonces nos sacaste de la casa de nuestro padre? Entonces aquí el Midrash nos va a enseñar que esto también es algo que, que nos puede servir para la vida. ¿Cómo se preparó Jacob para el encuentro con Esaf? Jacob apenas se había escapado de la boca del león, o sea, de Labán, cuando se tuvo que enfrentar ahora con el oso, con Esaf, quien lo esperaba en el cruce de caminos como un oso desolado. Hay tres cosas que uno debe hacer para enfrentar a los malvados. Jacob tomó tres medidas protectoras, preparándose para el encuentro con Esaf. Número 1. Tefilá, hacer oración. Número 2. Enviar regalos para sobornar a Esaf. Y número 3. Pertrecharse en caso de guerra. Entonces vamos a hablar de cada una de estas tres. Oración. Jacob se dirigió a Hashem diciendo: sé que tu promesa de ayudarme está condicionada a mi mérito. Sin embargo, no tengo méritos y no merezco todo el despliegue de verdad y bondad que tú me has demostrado. La primera vez que crucé el Jordán estaba solo, pero ahora me has dado una familia que acabo de dividir en dos grupos. Líbrame de las manos de Esaf y que mi liberación sea el símbolo de que tú salvarás a mis descendientes en forma similar de las manos de sus opresores. ¿Por qué Jacob dividió a toda su familia en dos campamentos, en dos grupos? Esto es una lección económica, el pueblo judío ha venido practicando milenariamente. Lo que la Torah nos enseña a través de que Jacob dividió a su campamento en dos grupos es: por si alguno moría, el otro sobrevivía. En términos económicos eso significa tener varias fuentes de ingresos, tener varios bolsillos, dividir el ingreso de la casa en varios bolsillitos, no depender de una sola fuente de ingresos, porque si esa fuente de ingresos se cae, cataplum. Entonces por eso el judío tiene su fuente de ingresos que podemos considerar que es la principal, pero también abre otros bolsillitos, divide su campamento. Y entonces continúo con lo de la oración. Tú has ordenado en tu Torá que la madre no puede ser matada junto a su cría. Ahora este malvado viene a matar madres e hijos juntos. ¿Quién entonces permanecerá para cumplir con los mandamientos de la sagrada Torá que otorgas en Sinaí? No solo rezó Jacob, sino que también instruyó a sus hijos para que se unieran en la plegaria. La tefilá de Jacob fue contestada de inmediato por Hashem, aunque solo se dio cuenta más tarde en base al informe de Esaf. Hashem envió un grupo de ángeles disfrazados de soldados armados para atacar las tropas de Esaf y amedrentarlas. Pero vamos a leer más, vamos a ir al Humash, a Génesis 32, a partir del Pasuk 8. Vayomer in Yabo Esaf el Hamahane Ha'at. Y dijo Jacob: si viniera Esaf hacia el campamento el primero y lo golpease, y será el campamento el que queda para salvación. Y dijo Jacob: Dios todopoderoso de mi padre Abraham y Dios todopoderoso de mi padre Isaac, Dios el que dijo a mí: regresa a tu tierra y a tu natalidad, y haré bien contigo. Empequeñecí katonti mikol jajasidimu mikol. Empequeñecí mis méritos por causa de todos los favores y de toda la verdad que hiciste con tu siervo, porque solo con mi bastón crucé el Jordán. Y ahora, heme por dos campamentos. Sálvame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf, porque temo yo a él, no sea que venga y me golpeare madre con los hijos. Bueno, aquí hay dos cosas que estudiar. Porque dice, katonti mikol, empequeñecí mis méritos. El Talmud aprende de esta expresión de Jacob. Dice lo siguiente: que cuando le hacen un milagro a una persona le descuentan sus méritos. Y por eso Jacob dijo: me siento empequeñecido. O sea, que a pesar de haber hecho tantas misbot, quizá los milagros que pasó con Labán le redujeron sus méritos. Entonces uno también tiene que saber pedir. Porque sí, uno puede rezar y puede hacer tratos con Hashem. Y Hashem le puede cumplir.
pero yo creo que esto se los he enseñado anteriormente, que todo en el sistema espiritual todo se gana, o sea, no hay cosas gratis. Y los milagros también se trabajan, la bendición también se trabaja. O sea, todo lo que uno tiene un trabajo espiritual detrás. Cuando una persona está pidiendo constantemente milagros, es como si pidiera sacar dinero de una cuenta bancaria. Pongamos un ejemplo. La gente que usualmente trabaja y tiene un contrato de vinculación con una empresa, tiene derecho a un pago anual que se llama cesantías. Y las cesantías se las consigna la empresa todos los años, pero el empleado no puede sacar las cesantías. Solamente se pueden sacar en ciertas condiciones específicas que el gobierno tiene como diseñadas, pero de resto ese dinero no está al alcance del empleado. Esto es parecido a que cuando uno reza, cuando uno guarda Shabbat, guarda Misbot, se esfuerza, se supera interiormente, uno le está metiendo dinero a su cuenta de cesantías para ir a reclamar sus cesantías en el otro mundo. Entonces hay personas que tienen en esa cuenta mucho dinero, tienen miles y miles y miles de millones. Estoy poniendo un ejemplo metafórico para poder darme a entender. Cuando una persona pide constantemente milagros, y pues sí, le pueden escuchar del cielo, pero también le descuentan de lo que tiene en su cuentica de cesantías. Entonces tener en cuenta eso, a veces es mejor, por eso es mejor, como hizo Jacob, pedir solo lo necesario para poder habitar en este mundo, no pedir de más, porque uno no sabe que uno esté pidiendo, que uno de pronto saca todas sus cesantías, se las parrandea en este mundo y cuando llegue al mundo espiritual no tengo nada. ¿Por qué? Porque ya pediste todo para este mundo, ya pediste toda tu felicidad para este mundo. Y la segunda razón por la que Esaf reza y se dirige de esta manera a Dios es porque los sadikim, a pesar de obtener promesas de Dios de bendecirlos, ellos sospechan quizás no hayan hecho los méritos suficientes para merecer esta bendición. Por eso Jacob pidió por la misericordia divina, no por sus méritos. O sea, hasta aprender a pedir hay que hacerlo con la Torah. Hay una fórmula cabalística que no la voy a decir en este video, en este audio, pero hay una forma en la cual uno puede pedir sin que le resten méritos del mundo superior. Después les cuento. Por ahora, yo sé que eso va a generar curiosidad y pues si me preguntan yo les digo, pero hay una forma en la cual uno puede pedir sin que le descuenten méritos desde el cielo. Eso lo aprendemos los cabalistas. Entonces, bueno, la tefila es importante cuando uno está enfrentando circunstancias difíciles. Seguidamente está el tema de los regalos generosos. Jacob preparó un regalo generoso para apaciguar a Esaf: oro, plata y joyas. También juntó una décima parte de sus animales para entregar a su hermano. Como se había olvidado de entregar una décima parte de sus posesiones a Hashem, se la entregó a Esaf en su lugar. Entonces, esto nos viene a enseñar que también esta situación le estaba pasando a Jacob porque a él se le olvidó entregar una décima parte. Se le olvidó entregar el maaser, el diezmo. Entonces, como no se lo quiso entregar a Hashem, se lo tiene que entregar a Esaf. Esto en la vida práctica, ¿qué significa? Como les he dicho yo en otros audios anteriores, el maaser no es obligatorio hoy en día, pero es una segula para proteger lo que uno posee. Porque sí o sí el sistema espiritual le va a exigir a uno el 10% de lo que uno trabaja. O sea, que uno decide voluntariamente o no voluntariamente, o sea, uno decide si lo entrega voluntariamente o no lo entrega voluntariamente. La persona que entrega su maaser, su diezmo voluntariamente para el trabajo divino, para Hashem, todas sus posesiones materiales estarán protegidas, están en paz, toda su casa estará en paz. Por el contrario, una persona que no entrega el maaser empieza a tener pequeñas pérdidas, que se le perdió una plata, que se enfermó, entonces que toca comprar unos medicamentos, o que sucedió algo y entonces toca dar, en fin, pueden pasar infinidad de cosas para entregarle entonces a esa, ya que no le quisimos entregar a Hashem.
Eso es lo que también el Midrash nos está enseñando. Obviamente, estoy hablando dentro del Midrash, no es que esté hablando particularmente sobre alguien, por favor, o sea, no estoy particularizando. Cuando Jacob juntó los animales, los sanos se escaparon y solo quedaron los defectuosos a disposición para entregar a Esaf. Jacob ordenó a sus hombres: dejen espacios entre los rebaños, muestren a Esaf uno solo por vez. Después de ver el primer rebaño, pensará que ha recibido todo el regalo y se sorprenderá ante otro y otro rebaño. De esta forma el regalo parecerá grande e impresionante. Y Jacob ordenó a los sirvientes encargados de construir cada rebaño de ganado, conducir cada rebaño de ganado. Cuando se encuentren con Esaf y les pregunte: ¿de quién es esto? Digan, es un presente de Jacob a mi amo Esaf y tu sirviente va detrás. Esto, entonces, aquí dice a continuación: de Jacob aprendemos a estar bien preparados para responder a las preguntas formuladas por los gentiles. Rab Yehudá Hanasí y Rab Yosef bar Rab Yehudá caminaron juntos y vieron a un gobernante gentil acercárseles y dijeron: seguramente nos va a interrogar este gobernante, nos va a decir quiénes somos, cuál es nuestra profesión, hacia dónde nos dirigimos. Preparemos las respuestas con anticipación. Diremos: ¿quiénes somos? Somos judíos. ¿Cuál es nuestra profesión? Somos comerciantes. ¿A dónde nos dirigimos? Vamos a comprar trigo a Yafne. Decidieron responder a la primera pregunta sinceramente, pues no querían negar su identidad judía a pesar del peligro que implicaba. Se sintieron obligados a responder con falsedad a las otras dos preguntas por razones de seguridad, pero minimizaron las mentiras todo lo posible. Describieron su dedicación al estudio de la Torah como una práctica comercial, porque en realidad el estudio de la Torah es la mejor mercancía posible. Dijeron que iban a comprar trigo porque la Torah es comparada con el pan. Rab Yosef preguntó a Rab Yehudá Hanasí: ¿cómo sabías que debías preparar las respuestas con anticipación? Lo aprendí de Jacob, quien instruyó a sus sirvientes cómo hablar con Esaf exactamente. O sea, no es bueno chicanear, no es bueno decir: yo estoy en la Torah, yo cumplo las misbot y me va lo más débil. No, o sea, uno tiene que ser muy humilde, sobre todo evitar la soberbia espiritual. Hashem le preguntó a Jacob: ¿por qué te humillas ante este hombre malvado y lo llamas amo mío? Amo del universo, contestó Jacob. Debo alabar a este hombre malvado para que no me mate. Hashem dijo: como te humillaste ante Esaf llamándolo amo mío en 8 ocasiones, le voy a otorgar 8 reyes de entre sus descendientes antes de que haya un rey en Israel. Jacob se dirigió a Hashem y le imploró que mi conducta hacia Esaf sea un presagio para el futuro. Así como no envía él los rebaños todos juntos, sino espaciados, deja también que los impuestos exorbitantes que los gentiles impongan a mis descendientes queden espaciados, pues si los gentiles los exigen todos juntos, mis hijos no podrán soportar la carga. Y finalmente está el tercer aspecto, que es la guerra. Jacob fue sabio e hizo que toda la familia vistiera de blanco. Aún así, ordenó a todos esconder una espada bajo la capa. Dividió a su familia en 2 grupos diciendo: si Esaf aniquila un grupo, por lo menos el otro se salvará. Jacob solicitó a Hashem que esta sea una señal para el futuro. Cuando los descendientes de Esaf aniquilen un grupo, deja que el otro escape. Lo que aconteció entre Jacob y Esaf fue significativo para nosotros en el exilio. Nos enseña cómo manejarnos con las naciones. Por lo tanto, es importante para nosotros estudiar la Parashá a fin de aprender del ejemplo de Jacob y prepararnos para aplicar las mismas estrategias que utilizó. Debemos estar preparados para recurrir, número 1, a la tefilá, implorar a Hashem por la paz y la seguridad de nuestro entorno que no es judío. Número 2, regalos generosos para apaciguar a los gentiles. A veces un gentil se apacigua con regalitos, ¿sí? Está contento. Y número 3, luchar por nuestras vidas, lo cual en tiempos de exilio significa que en caso de peligro, escapar y buscar refugio. Se me hizo muy largo este audio y ni siquiera hemos llegado a la batalla. La lucha de Jacob con el ángel de Edom. Jacob no enfrentó a Esaf. Él no enfrentó a la persona física. Enfrentó al ángel de Esaf. Y esta es otra de las lecciones cabalísticas que el Midrash nos da para saber cómo dirigirnos con una persona cuando estamos en conflicto con alguien. Hay que entender
que cuando alguien no nos cae bien, cuando estamos en conflicto con alguien, en realidad lo peor que podemos hacer es ir a enfrentarnos con él en el mundo físico y decirnos todo lo que muchas veces las personas se dicen cara a cara. Si yo tengo un conflicto con una persona, es porque hay un conflicto entre el ángel que me cuida a mí y el ángel de la otra persona. Jacob entendió eso y por eso decidió primero enfrentar al ángel de Esaf. Jacob y su familia cruzaron el río Yabok y entonces Jacob regresó, se devolvió, solo para ver si había olvidado algo. Un sadik valúa la más pequeña de sus posesiones y no las desperdiciaría porque cada una de sus pertenencias ha sido adquirida honestamente. Del otro lado del río, Jacob encontró un hombre que parecía ser un pastor. Como Jacob tenía rebaños de ovejas y camellos, le sugirió a Jacob: permíteme ayudarte con tus pertenencias para cruzar y luego tú me ayudas con las mías. Con la velocidad de un relámpago, el extraño cargó todo el equipaje de Jacob al otro lado del río. Luego Jacob lo ayudó. Cruzó los camellos del hombre, pero cuando regresó había aún más. Cruzó las ovejas restantes, pero cuando regresó encontró más rebaños. Jacob fue y volvió toda la noche, pero su tarea era interminable. Finalmente dijo: tú debes ser un mago para poder hacer esta clase de trucos. Jacob tomó un poco de material con el que embuchó la garganta del otro. Mago, gritó Jacob, cuidado. Pero su adversario no era un mago. Era un ángel enviado por Hashem. Le mostraré con quién está tratando, dijo el ángel. Clavó su dedo en la tierra y un volcán en llamas erupcionó. Sin embargo, Jacob no tenía miedo y dijo: ¿piensas que esto me atemoriza? Yo soy todo fuego. La casa de Jacob se llama fuego. Los ángeles se emparentan con el fuego. Tengan eso muy presente, que el ángel es puro fuego volátil. Las palabras de Jacob significaron: mi descendencia y yo somos el lugar de descanso de la Shejina, que es fuego, pues nos ocupamos de las feroces leyes de la Torah. El ángel, quien en realidad este ángel era el ángel protector de Esaf, que era el que va a ser el ángel protector de Edom, de Roma, atacó a Jacob y trató de destruirlo. O sea, en este proceso, Jacob ya no estaba en el mundo físico, saltó a una dimensión espiritual y se empezó a prender con el ángel. Jacob se defendió y sobrevino una pelea. Jacob y el ángel pelearon toda la noche. El polvo que levantaron llegó hasta el trono celestial, hasta el Kiseh Hakapot mismo. Pero el ángel no pudo vencer a Jacob. La pelea de Jacob la noche entera fue el presagio de la futura pelea de sus descendientes en el largo exilio, que es comparado con la noche. Las naciones intentarán seducir al pueblo judío para que abandone la Torá y se unan a ellos mediante promesas de grandeza y honor. Pero tal como el ángel no pudo vencer a Jacob, así las naciones fracasarán en desarraigar el clan Israel de su creador. Sin embargo, el ángel, aunque no venció a Jacob, esta batalla yo me la imagino como una batalla esas de Dragon Ball Z, de Goku contra Cell o Goku contra Freezer. Fue una batalla dura, cruda en el mundo espiritual. El ángel logró algo, o sea, no lo venció, pero sí pudo dislocar el muslo de Jacob. ¿Qué significa este acto? Que le haya podido herir el muslo. Significa que durante ciertos periodos de exilio, los descendientes de Jacob serán perseguidos a tal punto que casi llegarán a la extinción. El muslo, en el muslo que se hirió, donde fue herido Jacob, queda un nervio que se llama el nervio ciático. O sea, cuando una persona tiene ciática, son señales de que lo están atacando desde el mundo espiritual. Y eso fue lo que le dio a Jacob, lo atacaron en el nervio ciático. De esto aprendemos dos cosas. Una, la prohibición de comer el nervio ciático, está prohibido comerlo. O sea, por eso es que es importante la carne kosher, porque la carne kosher no tiene ese nervio, o sea, está uno seguro de que no lo tiene. Y la segunda cosa que uno aprende es que esta herida que en el muslo, según el Hafetz Haim, el muslo son los que dan tzedakah para sostener a la Torá y a los que estudian la Torá.
Cuando el Satán ve que no puede atacar directamente a las personas que estudian Torah, entonces ataca a los que mantienen la Torah con su dinero de dos maneras. O dándoles dificultades financieras a los sustentadores o incitándolos a no darse de acá. O sea, eso es lo que dice el Hafetz Haim, que fue la segunda característica de este ataque al muslo de Jacob. Que los estudiantes de Torah tengan esa dificultad pues de recibir algún tipo de sedaca. Sigamos, dice aquí. La herida sufrida por Jacob en manos del ángel de Esaf era una predicción por la que los descendientes de Jacob serían gravemente heridos por la barbarie de los gentiles, pero nunca aniquilados. Al amanecer, la batalla entre Jacob y el ángel de Esaf empezó a terminar, finalizó. Jacob salió victorioso. De la misma manera, el pueblo judío solo saldrá victorioso de la dominación de los gentiles al final de un largo exilio. Esto es como las películas de los vampiros que, pues no es un vampiro, es un ángel, yo sé, pero salió el sol y entonces el ángel ya tenía que ir a rezar. Literalmente el Midrash dice así, que como los ángeles rezan con la salida del sol, ya tenía que ir a rezar y se tenía que ir. Entonces Jacob lo tenía sujeto, lo tenía agarrado, decía, déjame ir, decía el ángel, ya amaneció. ¿Quién eres tú, que le temes a la luz del día?, le preguntó Jacob. ¿Eres un ladrón o eres un jugador que trata de evitar a sus acreedores? No, yo soy un ángel y esta mañana es mi turno de cantar Shirah Hashem por primera vez. Deja que tus compañeros canten Shirah por ti y tú cantarás por ellos mañana. Eso no está permitido. Si no me liberas para que pueda cantar ahora, perderé mi turno para siempre. Jacob interrogó al ángel. ¿Qué hice mal que a ti te permitieron lastimarme? O sea, esa fue una de las preguntas antes de que soltara Jacob al ángel. ¿Qué hice mal que te permitieron a mí lastimarme? O sea, un Talmid Jajam que sale de noche sin compañía corre peligro de ser atacado por Masikim. ¿Por qué no aprendiste de Abraham, quien llevó a sus sirvientes en su viaje a Har Hamoría para nunca estar solo? Asimismo, camino a Labán prometiste entregar a Hashem 1/10 de tus ganancias y pecaste al demorar el cumplimiento de tu promesa. También obraste mal al aceptar la bendición de tu padre mediante un engaño. Eso no es así, protestó Jacob. La bendición es mía por derecho porque yo compré de Esaf el derecho de la primogenitura. No te permitiré partir antes de que me bendigas, reconociendo mi derecho legal a la bendición de mi padre. No puedo hacer eso, dijo el ángel. ¿Por qué no puedes bendecirme como los ángeles que vinieron a Abraham a bendecirlo? Solo se fueron cuando le relataron la noticia que tendría un hijo. El ángel le contesta, fueron enviados para ese propósito, pero yo no puedo hacer lo que no se me ha ordenado. De hacerlo me estaría excediendo de mis atribuciones y como castigo sería expulsado de mi lugar en el cielo, como le ocurrió al ángel que le dijo a Lot, estamos destruyendo la ciudad de Sedom, en lugar de Hashem la está destruyendo. Fueron posteriormente expulsados del trono de Hashem por 138 años. ¿Quieres que me expulsen a mí también del trono de Hashem? Igual no te permitiré retirarte si no me bendices. ¿Cómo te llamas?, lo interrogó el ángel. Él le dijo, me llamo Jacob. Tu nombre principal ya no será Jacob, que significa quien tomó las bendiciones por engaño. Ahora te vas a llamar Israel, que significa que tú has peleado contra seres celestiales y contra mortales, y venciste. Mereces la bendición de tu padre. Jacob le preguntó al ángel, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre?, contestó el ángel. Los ángeles no tienen un nombre permanente. Sus nombres cambian según la misión que les están otorgando. Amaneció y el ángel comenzó a cantar Shirah desde la tierra aún antes de volver al cielo. Elevó su voz alabando y exaltando a Hashem. Los anfitriones celestiales lo escucharon y exclamaron. En honor al Tzadik se le permitió cantar Shirah en la tierra mientras su voz llegaba a los cielos. Y en ese momento, en el momento en que él derrota al ángel de Esaf y lo hace reconocer que las bendiciones de Jacob son legítimas, ya la guerra contra Esaf había terminado. O sea, que Jacob venció a Esaf en el mundo espiritual. Y por eso dice, Vayomerlo Jacob, Yamer ot Shimcha ki im Israel ki sarita im Elohim eim.
Y dijo el ángel, no Jacob se dirá más tu nombre, sino Israel, porque luchaste con el ángel de Dios y con los hombres y pudiste. O sea que antes de la batalla con Esaf, el nombre de Jacob connotaba cierto engaño. Al decirle el ángel que a partir de hoy su nombre será Israel, sí implica que ya no se dirá que las bendiciones le llegaron a través de un engaño, sino que ministerial y magistralmente, a la vista de todos. De ahí que Jacob le pide al ángel que lo bendiga, es decir, le exige al representante de Esaf que reconozca que las bendiciones le pertenecen magistralmente y no por engaño, y no lo deja sino hasta que lo haga. Por lo que prevaleció Jacob, admitió que ministerialmente le pertenecen las bendiciones nombrándolo Israel, y lo reconoció bendiciéndolo. Quizás asimismo esto representa que el mundo gentil en alguna época del Galut darían igual de derechos a los judíos para trabajar y progresar sin necesidad de esconderse. El ángel se va y pues viene ya un encuentro físico entre Jacob y Esaf. Como el audio se me hizo un poco largo, no creo que lo alcance a relatar ese encuentro ahora, pero sí es importante entender que aquel que se hace llamar Israel tiene esta bendición, la bendición de que pudo enfrentar al mundo físico y al mundo espiritual. O sea, la bendición que uno tiene al llamarse Clara Israel, pueblo Israel, es esa. Pero eso también tiene una responsabilidad, y es que cuando yo tengo problemas en este mundo, primero los tengo que arreglar en el mundo espiritual y no en este mundo. ¿Cómo yo arreglo un problema? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona tiene problemas con alguien, tiene un enemigo, ¿sí? y tiene que enfrentarlo. ¿Cómo haríamos hoy en día en el mundo común y corriente de hoy en día para aplicar esta parashá? Hay dos técnicas con las cuales uno puede hacer las paces con las demás personas desde el mundo espiritual. Debemos entender que si, por ejemplo, yo me caigo mal con alguien, no soy yo ni es ese alguien, sino son el ángel mío y el ángel de ese alguien que no se caen bien. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hacer las paces entre los ángeles para que en este mundo físico también tenga yo paz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salmo 29 en hebreo. El Salmo 29 tiene la propiedad de hacer la paz entre los ángeles de las personas. Entonces hay que aprender el Salmo 29 en hebreo pensando en esa persona con la cual tengo el conflicto y pensando en que haya paz entre su ángel y mi ángel. Eso en cuanto a lo primero. También la segunda técnica tiene que ver con darle regalos a esa persona, pero no regalos físicos. Estamos hablando de cómo enfrentar espiritualmente a una persona. En el amanecer, cuando estamos terminando Shaharit, hay que procurar, si hacemos esta técnica, hay que procurar empezar Shaharit a las 5 de la mañana para que a la hora del amanecer, cuando esté saliendo el sol y yo ya esté terminando mi rezo, voy a recitar el Ana Bejoach, un poema muy poderoso que se llama Ana Bejoach, pensando en la persona con la cual tengo el problema, la dificultad, la disputa, y mentalmente enviarle este poema de regalo. Te regalo este Ana Bejoach. Con eso el alma de esa persona se apacigua hacia mí. Porque a veces pasa que no es que uno haga algo, o sea, simplemente sucede que uno le cae mal a veces a la gente y uno, pues, de gratis le caigo mal. Una forma de apaciguar ese odio gratuito es, en el rezo matutino, recitar el Ana Bejoach pensando en aquella persona que me tiene odio gratuito y regalándole esa tefila. Ya se fue más de la hora y 10 minutos, entonces vamos a parar aquí. Les agradezco a todos por haber escuchado pacientemente este audio que se me fue largo, pero es que el tema, y eso que se quedó tema, pero ya no alcanzo. Será para otra ocasión, con la ayuda de Hashem. Les deseo que tengan Refuah Shelema, Parnasá, Briut, Hatzlajá, Shalom Bait, bendiciones del mundo de arriba y bendiciones de abajo, y que las bendiciones que les lleguen no les resten méritos en el mundo superior. Shalom, shalom para todos.